Una vez más damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir con todas las personas que nos siguen. Y venimos directos a la Escritura. El día de hoy es un tema muy especial. Todo el mundo conoce a este personaje, que es un gran llamado de atención para todos los que Dios nos ha llamado. El compromiso con Dios, nadie se puede apartar. Cuando Dios dice, ve por todo el mundo y predique el Evangelio, tenemos que escuchar, especialmente lo que traemos ese llamado directo. Sabemos que Dios es el que habla por nosotros. Todas las almas que en este mes pasado han llegado a Dios en diferentes partes, han hecho su compromiso. Sabemos porque Él es el que lleva a estas personas con tanta necesidad. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y obtengan una oportunidad. Ya el tiempo se cumplió. Lo que está por venir es un juicio terrible. Y Dios no quiere que tú te pierdas. Dios, con ese gran amor que tiene por toda la humanidad, lo demostró muriendo en la cruz del Calvario y resucitando el tercer día para darte una oportunidad. La historia que tenemos del día de hoy es acerca de un siervo de Dios. Como decía, los jóvenes me preguntan, la gente se pregunta, dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Pero muchas veces hacemos preguntas que no tienen sentido. Unas por falta de conocimiento, otra porque los jóvenes son muy impulsivos y muchas veces no piensan para preguntar. Pero para eso estamos aquí, que todo lo que sea de las Escrituras hay respuesta. Y si tú andas preguntando porque te han equivocado con doctrinas falsas, tienes que venir a Dios directamente por medio de Jesucristo y encontrarás la respuesta que ningún humano te la puede dar. Dice, vamos a ir rápidamente al libro de Jonás. Como mencionaba, el libro de Jonás es muy conocido, pero nadie pone en práctica los consejos, los llamados de Dios. Nadie se fija en la misericordia de Dios, a pesar de la clase de persona que somos. Pero Jonás vivió en su época, como nosotros estamos en este día. Vivimos un día a la vez, pidiéndole a Dios que todo el conocimiento espiritual que tenemos podamos compartirlo con aquel que está necesitado. Así que vamos a orar y le damos gracias a Dios. Esta tarde, Señor, sabemos que hay muchas personas que tal vez anden en esta misma condición, que han cometido errores terribles, pero no hayan qué hacer con la situación que tienen. Todo el mundo los acusa, los critica y los crucifica. Pero el único que lo puede hacer y condenar a alguien
Tú eres el único que tienes la autoridad. Pero te pedimos, Señor, que esta escritura que vamos a compartir, si hay alguien que no ha comprendido, que seas tú el que abras el entendimiento de cada persona. Los jóvenes que nos hacen preguntas y aún adultos que nunca han leído ni saben acerca de este siervo. Así, Señor, sé tú el que tomes control y dirígenos, Señor, para que no sea palabra de hombre, sino que viene de ti directamente. Te damos gracias, eres un Dios de misericordia y estamos preparados, Señor, para escuchar lo que tienes para este día. Dice así su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, versículo 1 del libro de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descender a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Sabemos que para Dios no hay nada nuevo. Él conoce aún tus pensamientos, aún las palabras que tú vas a compartir antes de que lo digas. Dios nunca se equivoca. Estamos viendo que en estos tiempos Dios te manda a predicar, tienes todas las comodidades. La gran diferencia es que Dios trató directamente con Jonás. Pero en esos tiempos se le pregunta a pastores, a estudiantes, a maestros, ancianos, si ha tenido una experiencia espiritual. Sabemos que el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Cuando hablamos del cuerpo es cuando una persona anda en la carne, cuando no tiene temor de Dios y quiere hacer su voluntad. Cuando Dios te habla, no te quieres acercar a Él. Y ese es un error muy grande. Cuando Dios te habla a ti, como lo hizo con Jonás,
Él tiene algo especial en tu vida, pero tú no lo alcanzas a comprender. Como decía, tú cometes muchos errores. Sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero como tú no sabes, ni nunca te tomas el tiempo de buscar a Dios en espíritu y en verdad, no puedes obtener ninguna respuesta. Sí, sabes que pecaste, que desobedeciste como en este caso, pero nunca has buscado la oportunidad de arrepentirte, de pedir perdón a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Me dicen, yo no voy a la iglesia porque esto y esto. Me decía una persona que aquí, al estar aquí en la iglesia, pues hay mucho trabajo que hacer. Lo principal es estar en comunicación con Dios, pero también un pastor tiene responsabilidades de que el lugar se mantenga presentable. Pero cuando estamos ahí, cuando me ha tocado estar haciendo cualquier tarea afuera del edificio o cortando la grama o limpiando, pasan muchas personas. La otra vez yo les conté lo que me sucedió, que el Señor lo reprenda. Pasó un hombre que venía furioso, pero especialmente como es cristiano. Me habló de la Biblia, porque el enemigo conoce la Biblia. Y pues Dios nos ha dado la autoridad de reprender esos espíritus negativos que usa esas personas. Y me decía que Dios no existe, que la Biblia está llena de muchas historias que no son ciertas. Estoy hablando de un hombre que conoce de Dios. Y llegó el momento que le dije, cuando se estaba poniendo muy agresivo, lo tuve que reprender, sabiendo que no era esa persona, sino era lo que él traía, el que le permitió que lo usara de esa forma. Le dije, que el Señor te reprenda, sigue tu camino, porque yo soy siervo de Dios. Y no blasfemes contra Dios. Arrepiéntete y no estorbes. Y se me quedaba viendo así muy feo, pero sí agarró su camino, mejor se fue. Me dio la espalda y se fue. Pero a la misma vez estaba hablando de personas que pasan y conocen de Dios. Estaba invitando a un señor que tiene su negocio ambulante y también se paró ahí donde yo estaba y empezamos a hablar un momentito. Y mi tarea es hablar con cualquier persona que me da la oportunidad, es hablarle de Dios, de hablarle y decirle que hay esperanza para cualquier situación. Y le pregunté si era cristiano, si conocía de Dios, y inmediatamente me dijo que sí. Le dije, pero yo lo miro pasar aquí mucho tiempo, me ha prometido venir y lo sigo esperando. Me dijo así, mire pastor, le voy a decir cuál es mi problema. Yo tengo muchos años que conocí a Dios y
Pero este es mi problema. Como dice, le voy a confiar a usted. Pensando para que ya no insista invitándome a la iglesia. Le dije, bueno, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, ¿verdad? Pero lo que usted oculte o lo que usted tenga, usted dará cuentas a Dios. Sí, me dijo, pero yo le voy a decir la razón. ¿Por qué es que no vengo a la iglesia? ¿Usted conoce un muchacho que pasa también conmigo? Sí. ¿Usted conoce a esa señora que es más joven que yo? Claro, le digo, yo la conozco. Ok, me dijo. Yo tengo mis hijos en mi país. Tengo mi esposa allá en mi país. Y esa, me dijo, es la razón. Por eso no vengo a la iglesia. Y Dios puso palabras para que hablara con él. Y le dije, esa no es una razón para que usted pierda su salvación. Y ya le di varios textos, ¿verdad? Tratando de quitar ese pensamiento que lo aleja de Dios. Le dije, en la iglesia nadie te cierra las puertas. No tienes que contar tu problema a la gente de tu alrededor, pero sí tienes que hacer algo. Eso que no te deja tranquilo, es muy malo, porque eso sí te puede apartar de Dios. Él te está esperando que vengas, confieses tu pecado y Él te enseñará lo que tienes que hacer. Me volvió a prometer, sí, dijo, ok, está bien, ya usted lo sabe, por eso es que no vengo. Pero le dije, yo te voy a seguir esperando porque eres un hombre valioso para Dios. Y mucha gente se pregunta, bueno, si yo soy esta clase de persona, ¿cómo Dios me va a perdonar? Pero podemos ver con ejemplos bíblicos que muchas de las personas que anduvieron con Dios le fallaron. No le conocían. Porque alguien preguntó, ¿verdad? Que dijo, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Pero Dios no lo castigó. Le dijo, este hombre no lo sabe, pero me va a ser útil para el ministerio. Concluyó en lo que estábamos hablando, aproximadamente 15, 20 minutos, y me dijo, me voy, pero gracias, me dijo, por escucharme. Y le dije, bueno, usted dio un primer paso, lo espero. No tarde mucho en buscar a Dios. Y así se fue. Nunca vino, nunca regresó. Siempre pasaba y se iba al otro lado de la calle. Y bueno, oraba por él, teniendo fe que un día iba a cambiar esa forma de pensar. Pero usted tiene que dar el primer paso, porque no hay un pecado que se mencione que Dios no te puede perdonar, pero estamos hablando de un ser humano que se arrepiente de corazón, que busca a Dios con todo lo que tiene. Dios se compadece y te puede perdonar. Pero lo que no te perdona
ni que Dios tolera, es el pecado. Él quiere que vengas, pero Él te puede liberar de cualquier situación. Pero la blasfemia, dice, no la perdonará en esta generación ni en la venidera. Y al tiempo lo dejé que ya no pasaba otra persona y le pregunté, oye, ¿qué pasó con este señor? Me dijo, este señor se fue para su país y como al mes de estar en su país, se murió. Qué terrible. Después de vivir tantos años aquí, no solo haberle fallado a la esposa, sino que a Dios también. Y lo hace con hecho pensado. Sabía la responsabilidad que tenía en su hogar y se le olvidó. Pero amigo, se murió. Bueno, yo no pensaba que eso había pasado, porque nadie sabe el día ni la hora en que vas a morir. Sabe cuando naces, pero no cuando vas a morir. Y esos casos los hemos tenido, que se le habla a muchas personas y dicen, mañana voy a llegar a la iglesia. Al mes o algo, se murió. Pero he tenido varias ocasiones de que al mismo cristiano hay que llamarle la atención. Porque nosotros cuando venimos a Dios tenemos esperanza. Y para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. He comentado que usando las Escrituras, primeramente, tenemos que aprender en qué consiste la muerte. Apartado de Dios, el ser humano no tiene esperanza. Pero con esas situaciones que hemos tenido difíciles, en los lugares que andamos, se nos mueren muchas personas. Una de las últimas personas que se murió hace unos 3 meses, llegaba a la iglesia. Estoy hablando de personas en Tijuana. Llegaba a la iglesia, se ponía a hacer desorden, ya conocía de Dios. Se enfermó, un día se enfermó y estaba en contra de la medicina, no tenía ningún conocimiento especial, no tenía ningún doctorado, nada, pero según él lo sabía todo. Llegó el momento y falleció hace más de 3 meses aproximadamente. Pero estaba viendo en el resto de la congregación, hay muchas personas que le tenían aprecio, pero hasta este tiempo se le salen las lágrimas. Dice, pobre el hermano Evaristo, ese era su nombre, nos hace mucha falta. Y lejos de ponerme sentimental, les llamaba la atención. Ese fue un ejemplo para que tú te mantengas firmes hasta el día que Dios te llame. No llores por alguien que no pudiste hacer nada en vida y ahora lo estás llorando. Pero así hay tanto cristiano que sigue llorando a los muertos. Pero tienen la Escritura en sus manos. Y la Biblia dice que los muertos nada saben. Muchas veces yo le pedí al Señor en mis oraciones, ¿qué pasa con estas personas
que están unos días en la iglesia y luego se desaparecen. Tenemos muchas explicaciones. Y en mi oración constante, cierta mañana, el Señor me lo enseñó lo que estaba pasando. Y Él me dijo, tú no puedes hacer nada. Pero me dijo, yo voy a llenar la iglesia. Cuando escuché, pues me sentí feliz. Pero antes de todo esto era un proceso. Le pedí al Señor, enséñame qué estoy haciendo que no es conforme a las Escrituras. Y pedía perdón por cualquier error antes de cometerlo. Le decía, Señor, no permitas que yo peque contra ti. Y escuché la voz que me dijo, te voy a llenar la iglesia de muertos. Digo, esto yo nunca lo había escuchado. Pero nuestra mente es tan pequeñita. Y decía, Señor, ¿cómo es eso? Las iglesias ahora están llenas, grandes iglesias, y todos están muertos espiritualmente. Y lo comprendí. Estás en la iglesia, imitas al mundo, pero cuando entras a la iglesia vienes en la carne. Ayer compartimos la escritura, pero estábamos hablando acerca de escudriñarnos nosotros mismos y venir cerca de Dios y preguntarle, ¿qué hago aquí en la iglesia? Cada día tengo más dificultades. Mi familia está destruida. Mis hijos no quieren nada con Dios. ¿Qué está pasando? Y nunca te lo has preguntado. ¿Cuál es la causa? No tienes valor o nadie te ha aconsejado que lo hagas. Porque Dios no quiere que en aquel día que estés ante el trono de Dios salgas avergonzado. No, yo pensaba que estaba bien todo el tiempo, pero hice lo bueno, pero nunca supe que estaba ahí porque tú me llevaste. Me estabas dando una oportunidad. Y es lo que Dios hace en este día para tu vida. Si un día hiciste el compromiso con Dios, empieza a pensar lo que te sucedió ese día. Que Él te fue a buscar donde estabas, con todos tus defectos, y ese día Dios te dio una oportunidad, pero te olvidaste. Y puedes pasar 50 años en la iglesia y no sabes lo que es ser cristiano. Mucha gente me dice, hermano, muchas veces usted las escrituras que comparte son muy duras. ¿Usted se ha preguntado por qué el cristiano dice que la escritura es muy dura? Es muy sencillo. La respuesta es porque andas en pecado. Y delante de Dios no te puedes esconder. Este personaje dijo, fue el llamado de Dios,
Le dijo, vas a ir y hacer esto. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Escuchen, un siervo de Dios que comete errores como cualquiera, teniendo el conocimiento de quién es Dios en estos días, aunque Dios te esté llamando, sales huyendo. Estás en la iglesia, participas en todo, pero no sabe quién eres. Dice, cuando la maldad ya está subiendo, que es demasiado, como estamos viviendo en esos tiempos, es cuando más siervos verdaderos se necesitan. ¿Qué dijo Jonás? ¿Se levantó para obedecer a Dios? De ninguna manera. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tú no te has ido. Escuchas palabra todos los días, pero andas huyendo de tu responsabilidad. Hoy es un día que Dios está tratando contigo. No te quiere castigar, como le pasó a este hombre. Se quería esconder en lo profundo de la nave y se fue a dormir. Y empezaron toda la tempestad a su alrededor. La gente se está perdiendo allá afuera, como estamos viviendo ahorita. Y tú estás durmiendo. Escuchaba a unas personas, pues estamos en el mundo y nos damos cuenta. Escuchaba a unas personas educadas, pero son fanáticas del fútbol. Y no estoy diciendo que el fútbol es prohibido, pero para todo hay tiempo. Y lo que más estaba viendo en un lugar que anduvimos, porque andamos buscando los regalos que les vamos a dar a los niños en las áreas que trabajamos, que nadie se acuerda de ellos, y andamos buscando algo. Y ahí miraba que tanto adorno idólatra que hay ahí, y hay gente que le está pidiendo a la Virgen de Guadalupe para que su equipo gane. Y he hablado con varios que se enojan conmigo. En primer lugar, le dije, ¿te das cuenta que esa Virgen que ustedes inventaron no sabe nada de fútbol? Ella tiene oídos, pero no te oye, aunque le pidas, y ahí te quedes de rodillas. Tienes que entender. Y México va a ganar, le dije, cuando se convierta a Dios, cuando se aparte de la idolatría. Entonces le dije, México va a ganar. Pero no vamos a esperar 1000 años, ni 500, ni 600 años para que se den cuenta del error en que están. Y se me quedan viendo un poquito enojados. Y en lo que estaba en ese lugar, preguntó a alguien, dijo, ¿qué cuesta ese cuadro que está ahí? Le dijo, cuesta $200.
Y muchas veces, ¿verdad? No podemos hablar con toda la gente que encontramos cuando expresan que son idólatras, pero sí podemos reprenderlos y decirles: estás equivocado, como lo hizo el profeta Elías con todos esos mentirosos que te llaman hermano, pero nunca han sido llamados por Dios. Pero eso sí escuchas. Y en la iglesia existen personas que están muertas espiritualmente y creen toda mentira. Que el Señor reprenda, ¿verdad?, al padre de la mentira. Y siguen hundiéndose cada día más y más. Cuando llega la tribulación, que ya has perdido todo, has perdido tus bienes, has perdido tu familia, has perdido tu trabajo, le echas la culpa a Dios. Pero como el día de hoy estás teniendo la oportunidad basada en esta historia, cuando viene la tormenta, Dios lo permite, porque dice que Dios lo hizo. Un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Escuche. Y los marineros, y vamos a decir los incrédulos que no conocían de Dios, tenían miedo y clamaban a sus dioses falsos. Y se echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Estos hombres que tenían dioses falsos, que eran idólatras, dijeron, no querían morir. Tiremos todo lo que es cargas que venimos cargando aquí, todo lo que llevamos en este barco, tirémoslo todo para tener una posibilidad de que el barco no se hunda. Se están hundiendo tantos cristianos por vivir en el pecado. Adulterio, fornicación, idolatría, altivez, y se están hundiendo. Si la gran diferencia es que estos hombres no conocían al Dios de Jonás, pero estaban haciendo lo posible. ¿Y tú qué haces? ¿Estás aquí o en cualquier iglesia que vayas? Y Dios te está esperando. Empieza a cambiar tu forma de vivir y obedece a Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Busca la historia si no la conoces. O busca a alguien que te dedique tiempo para estudiar las Escrituras. Los jóvenes nos hacen tantas preguntas y me agrada mucho porque es como estar en la escuela, ellos quieren saber y el joven que no pregunta pues va a seguir igual, ¿verdad? Y para eso estamos nosotros, para ir por todo el mundo y llevar esperanza de que el único camino es Jesucristo. Esta noche
Te puedes olvidar de lo que está pasando, pero Dios te ha hablado. Escucha su llamamiento y arrepiéntete. Que no importa en la situación que estés, que Dios te puede dar una oportunidad. Solo búscale. Y corrige tus errores. Esto es lo que Dios te dice el día de hoy. El día de mañana nos está esperando un grupo. Nos llaman toda la semana. Dice, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir? Quisiera tener pastores que dijeran, hermano, usted ya está retirado. Yo lo voy a ayudar a manejar y lo vamos a acompañar para predicar el Evangelio. Pero eso se lo dejo a Dios. Durante todo el tiempo que Dios nos dé la fuerza y ese sentir que tenemos, ese deseo verdadero de ganar almas para Dios. No voy a decir que vamos a seguir solos, porque Dios nunca nos ha dejado. Está mi esposa, tenemos muchos años de andar juntos, llevando el Evangelio. Pero también llega un momento que llegamos a una edad que todo lo que podemos hacer se va disminuyendo. Ya nos cuesta mucho caminar, las manejadas son terribles, pero Dios nunca nos ha dejado. Así que si tú has escuchado, pon en práctica lo que Dios te dice. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento que nos permite, Señor, acercarnos a ti y examinarnos cada uno que te conocemos. Si hemos caminado sin rumbo, es por nuestros propios errores. Pero aquí estamos para servirte. Nos humillamos delante de ti y para que tu reino siga creciendo en esta tierra. Y todo aquel que te escuche, que se arrepienta y no tome en vano el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Hicimos un pedido para estos niños, que tú sabes las condiciones que están allá. Esos niños a ti te pertenecen. Pero todas las personas que tienen las comodidades aquí no les interesa. Pero sabemos, Señor, que tú proveerás y multiplicarás para que podamos llevarle un momentito de alegría a estas personas, a los ancianos que han sido olvidados en esos lugares y a los niños que no tienen familia. Dice, lo que haces por un niño, a mí me lo haces. Y sabemos, Señor, que tú recompensas a toda persona que lo hace de corazón. Te doy gracias por este día. Bendice al pastor Yo, que siempre está pendiente para colaborar con el ministerio hispano. Siempre, Señor, queremos servirte con todas nuestras fuerzas, hasta que un día, Señor, podamos tener ese encuentro contigo que tú tienes preparado. Te damos gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén.